Buenos días familia, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Flores, soy pastor de Capilla Calvario en la ciudad de Santa Paula. Tengo el privilegio de pastorear una pequeña iglesia allá en esa ciudad y por razones de enfermedad no hemos podido asistir a nuestros servicios, pero quiero dar las gracias a todas las familias y hermanos y amigos que nos han asistido a través de esta semana de enfermedad y esperamos próximamente volver a nuestro servicio y continuar con la obra de Dios que nos ha puesto en nuestras vidas. Son momentos de reflexión, son momentos para descansar, son momentos para poder pasar tiempo en familia. Así de que este tiempo en casa no ha sido en vano, para mí ha sido un tiempo para refrescarme, para, para fortalecerme y continuar adelante con el ministerio que Dios me ha dado. Tengo las esperanzas y la certeza de que Dios va a continuar haciendo su obra en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa y que prontamente vamos a estar de vuelta allá a nuestra iglesia sirviendo con amor, con esperanza, con fortaleza, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y como sabes, damos inicio a un nuevo año, el 2021. El 2020 fue un año realmente difícil para muchos de nosotros. Muchos de nosotros estamos iniciando este 2021 con problemas, con aflicción, con enfermedad, con dolor. Lo cierto es de que todos padecemos de algún cierta manera o momento en la vida y este 2021 no ha sido fácil para muchos de nosotros. Pero como cristianos nuestro enfoque está en lo celestial, nuestro enfoque está en los cielos y, y nuestro enfoque también está en nuestra crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios, con acercarnos más y más a Dios. Y que este año pueda ser un profundo y acertada resolución, el poder acercarnos más a Dios, adentrarnos más en nuestra relación con Dios, con Cristo, viviendo fielmente para Dios. Así de que, primeramente, quiero orar antes de seguir adelante con nuestro mensaje del día de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida que me has dado en Cristo Jesús, la vida y la salvación que has derramado en mi hogar, en mi casa y que tú has hecho para ti, que lo has hecho para que tu obra continúe y se siga expandiendo tu evangelio, tu amor a muchas familias que te conocen y de otras familias que no te conocen. Señor, te ruego por aquellos que están padeciendo en este momento, están padeciendo tribulación, están padeciendo enfermedad a causa del coronavirus. Señor, te rogamos por los miembros de nuestra iglesia, por padres, por madres que están hospitalizados, por hijos e hijas, Señor, que también padecen coronavirus en este momento. Señor, te ruego, Padre, que tu mano poderosa y el toque de tu sanación toque los cuerpos, las mentes y los corazones de estas personas afligidas y los sanes. También te ruego por aquellas personas que están padeciendo depresión, ansiedad a causa de tantos problemas que viven en sus vidas, con sus familias. Señor, te pido que traigas descanso y paz y que les hagas caminar en buscar y librarse de esa depresión en base a un conocimiento tuyo y en base a un servicio en una iglesia local cerca de su comunidad. Señor, que no se queden parados y que busquen de ti, Dios. Te ruego que impulse a estas personas que están padeciendo de depresión y ansiedad a que busquen de ti, que sirvan en su comunidad para gloria y honra tuya, Señor. Te ruego, Padre, de que me des valor y me des fuerza para continuar con este mensaje y lo pueda finalizar con un completo gozo y alegría de poderte servir en este día. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familias, el poder del cristiano no radica de las fuerzas propias de uno mismo. El cristiano tiene principalmente su fuerza de parte de Dios, especialmente en el regalo maravilloso de la salvación que ha derramado en Cristo Jesús en nuestras vidas. Es a través de su gracia que encontramos fuerza y poder para continuar con nuestro ministerio. Lo cierto es de que muchas veces escuchamos tantas oraciones de que nos fuerces, de que nos motives a hacer cosas que debiésemos estar haciendo para el Señor, pero siempre estamos esperando a que pasen momentos difíciles como en esta situación en la que estamos viviendo en medio del coronavirus para ponernos a trabajar, para hacer lo que realmente tenemos que hacer para el servicio de Dios. Entonces, como un verdadero creyente que entiende la gracia de Dios, que entiende el regalo inmerecido de salvación de parte de Dios, de que entiende el sacrificio de la cruz, que entiende y ha realizado en su corazón, en su mente, de que Jesús derramó su sangre en un madero para morir por nuestros pecados y que en esa sustitución de pecado nosotros hemos sido intercambiados en una posición de estar justos delante de Dios
Y Jesús, a través de su muerte y su resurrección, Él pagó el precio de nuestro pecado. Cuando entendemos esa gracia divina, podemos hacer tantas cosas para Dios, principalmente iniciando primeramente con uno y también extendiéndose a la familia y a otros seres queridos. Y lo digo porque en 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice esto: pero por la gracia de Dios. Este es Pablo, el apóstol Pablo, el que podríamos decir que es alguien tan importante después de Jesús, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es como lo define a Pablo, lo define la gracia de Dios. Él entendía en su corazón y en su mente cuán importante era la gracia de Dios para él. Y sigue diciendo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, todo lo que la gracia de Dios ha derramado en mi vida ha producido fruto, ha producido algo en mi vida primeramente, pero en la vida de otros de igual manera. Y sigue continuando y hablando sobre la gracia. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros discípulos de Cristo, pero quiero que te notes algo, pero no yo, no lo he hecho yo en mis fuerzas, no lo he hecho yo con mi sabiduría, yo no lo he hecho solo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí tenemos las palabras de un hombre que vivió apasionadamente para Dios, vivía con arduo y un corazón ferviente por hacer que el evangelio se conozca en otras partes del mundo, estableciendo iglesias, formando líderes. Él tenía en claro su corazón y en su mente la gracia de Dios para con él. Y es muy curioso que a veces todavía estemos orando por algo así, que avive Dios nuestros corazones, que avive Dios nuestras mentes, y tan solo analizáramos y pensáramos bien que cuán profundo tiene el significado de la gracia de Dios para con nosotros. Porque en Pablo dominaba la idea y esta seguridad de la propia entrega de Jesucristo en la cruz por sus pecados, y que lo había puesto en una vida nueva total, lo había puesto en una vida totalmente regenerada. Y eso es lo que Pablo entendía en su corazón. Él sabía que la gracia de Dios lo definía, lo hacía ser quien es, que lo hacía que todo lo que él hacía para Dios no fuera en vano, que produciera algo para la vida, para mejorar las vidas de otras personas. Y además fue su gran motivo para trabajar mucho más que inclusive aquellos discípulos que estuvieron 3 años con Jesús. Y entendía claramente en su corazón y la humildad en su vida de que simplemente no era alguien importante, sino era un instrumento para la gracia de Dios. Como creyentes, como verdaderos cristianos, estamos bajo el poder de la gracia de Dios y estamos comisionados a vivir y servir a sus propósitos. Pero muchas veces de manera voluntaria o a veces de manera involuntaria, se nos olvidan esos propósitos claros que Dios ha dejado para nosotros. Y puede haber tantas razones por qué nos olvidamos de esos propósitos claros que Dios nos ha dejado para hacerlos, por la gracia que Él nos ha derramado. Puede haber muchas razones. Y una de las principales razones que me he dado cuenta a través de estos años es la flojera. Hay mucha gente que padece de mucha flojera. Otros no les interesa, tienen falta de interés. Claro, vivimos en los Estados Unidos donde gente trabaja 1, 2, hasta 3 trabajos y sale tan cansado que no tiene tiempo para servir a Dios. Muchos padecen de desánimo a causa de falsas esperanzas o de falsas ilusiones que se hacen en otras cosas que no tienen nada que ver en las cosas de Dios. Muchos por carencias económicas no quieren servir a Dios. Otros por problemas familiares, porque tienen problemas con los hijos, porque tienen problemas con la esposa, con el esposo, y se olvidan de esa entrega hacia Dios. Hay otros intereses, muchas veces por parte de otras personas dentro de la iglesia, que tienen tantos intereses más en sus negocios, en su dinero, en sus cuentas de banco, e inclusive en el ministerio, para enfocarse en las cosas del reino de Dios. Pero también puede ser debido al pecado. También puede ser debido al pecado. Ahora, cuando voy a hablarte sobre el volver a esa gracia de Dios y poder disfrutar del gozo de Dios, poder disfrutar de la presencia de Dios en las vidas, no tiene que ser un pecado drástico
para alejarte de su gracia, para alejarte de sus regalos, de sus bendiciones espirituales. Puede ser algo tan pequeño, tan insignificante en tu vida, pero que al final termina contaminando todo alrededor. Y esto es algo bíblico. Esto es algo bíblico. Y es muy posible que no te estés dando cuenta de tus errores. Es muy posible que digas que no pasa nada, que todo está bien, pero hay algo que te molesta dentro. Hay una ansiedad que no te deja estar tranquilo. Y muchas veces tampoco se puede resistir a la presión que hay en el trabajo o en la familia para que uno se pueda comprometer en las cosas que le agradan a Dios. Pero hay mucha gente que siempre dice que uno exagera, que ponen por excusa que hay otras personas que tienen más pecados que ellos mismos. Y ni siquiera les importa ni hacen caso de lo que uno habla con respecto a nuestra falta y nuestra necesidad de acercarnos más a Dios. En este 2021 es uno de mis propósitos y espero que sea un propósito para las personas que ministro y que las personas que están a mi alrededor, de que nos acerquemos más a Dios. Que nos acerquemos más a Dios de muchas formas, de muchas maneras, en el servicio, en la oración, en buscar en su palabra, en conocer las escrituras. Así que tengo delante de ustedes, tengo delante de mí algo que va a mostrar la medida de cuánto está nuestra devoción a Dios. Y tiene que ver algo tan importante en nuestras vidas, pero algo tan curioso que se nos pasa de las manos, y es el gozo de Dios. Es el gozo de Dios. Podría preguntarte en esta tarde, ¿qué tanto gozo hay en tu corazón? ¿Qué tanto gozo de parte de Dios hay en tu vida? Y con ello me refiero al fruto del Espíritu Santo. Y no de una emoción generada por la danza en tu iglesia, o por la fuerte predicación de tu pastor, o de la música. No estoy hablando de una sensación de animar, porque hay animadores expertos que saben utilizar las palabras, los gestos, los tonos de voz para hacer que las personas se sientan bien, pero no tiene nada que ver con un aspecto bíblico, ni con el conocimiento de las escrituras, sino de una alegría fingida, una alegría producida por palabras vanas, por música que no tiene nada que ver con una relación correcta con Dios. Estoy hablando del gozo producido por el Espíritu Santo, de un gozo producido por una verdadera relación íntima y personal con el Dios de todo el universo, de un gozo que se vive fuera del ambiente de la música o del servicio regular en el que asistes y donde miras todas esas luces y colores y danzas que solamente dan alegría por un momento, pero no es un verdadero gozo producido por el poder del Espíritu Santo. Si no vives en un gozo, significa que estás realmente apartado de la voluntad de Dios. Mi invitación en este día es que tú y yo tomemos este problema de la mayoría de cristianos el día de hoy y tomemos una determinación definitiva a la pobreza espiritual que vive la iglesia de Dios actualmente. No es un problema personal únicamente mío, sino es un problema que abarca a toda la iglesia de Dios en su mayoría. Y tiene que ver con el aumento de la avivación de las emociones, de la declaración de fe y de la prosperidad, que no tiene nada que ver con un entendimiento claro de las escrituras, de la palabra de Dios. Y me refiero a la palabra de Dios de lo que nos dejó a través de la Biblia, y no de la palabra que sale de profetas o de hombres que hablan de maneras, cosas irracionales que a veces, muchas veces, no tienen ningún contexto bíblico dentro de sus mensajes que comparten en sus iglesias. Veamos la respuesta a este problema. ¿Qué mejor ejemplo que David, el príncipe David? David, que tenía un corazón conforme a Dios, un jovencito que inició su carrera en servir a Dios desde muy joven, desde muy pequeño, estuvo sirviendo a Dios
Y Dios usó a este joven de una manera increíble y poderosa, siendo un joven, pero ya siendo adulto, se desvió, se alejó. En Salmo capítulo 51, verso 12, David dice esto en la Reina Valera, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Después de haber atravesado muchas pruebas difíciles en su vida, de haber visto la mano de Dios moverse en la vida de David vivir su vida, pero no apartada solamente en él mismo, sino acompañado de la mano de Dios, entendió un momento en su vida que le hacía falta gozo de parte de Dios en su corazón. Y él reconoce eso y por eso dice sus palabras dicen esto, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora permíteme leértelo en otras traducciones, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. En la Biblia de las Américas lo dice de esta manera, restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. En la versión internacional dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Encontramos estas peticiones, estas palabras como vuélveme, restaura, restituye, devuélveme. Cuando buscamos el significado de esto es de volver al punto de partida, de volver al punto de inicio, de regresar por un camino que ya había sido transitado. Habla de quiero volver atrás. Quiero volver atrás, Señor. Se refiere tanto al inicio, que algo que dejó atrás, de que se ha dado cuenta que tiene que dejar de hacer ciertas actividades que lo han apartado de ese camino. Esta es una plegaria, esta es una oración de un corazón que entiende que se ha apartado de la voluntad de Dios y como resultado el gozo está muy lejos de él. No está experimentando gozo. Una vez más te pregunto, ¿estás experimentando gozo? En medio de la aflicción, en medio del dolor, ¿experimentas gozo? ¿Estás experimentando una confianza plena en que Dios está contigo? Esta es una petición con un tremendo deseo a volver al punto de partida. Su espíritu está vacío del gozo de Dios, que anhela profundamente volver atrás. Y ese es un gozo que él ya había experimentado anteriormente, como resultado de la salvación de parte de Dios. Y créeme que es muy cierto que después de que se ha salido de una terrible angustia, de un terrible problema, cuando ya sales del problema, cuando sales de esta angustia que estás padeciendo, viviendo, por un medio, por una razón en la cual te hubieses imaginado, el resultado que se da de salir de una terrible aflicción, de un problema, es llenarse de una tremenda alegría. Cualquiera se alegra después de salir de un problema de la manera menos inesperada. Pero déjame decirte, tú que no conoces a Dios, tú que no tienes ningún interés en buscarle, tú que pones por primeramente los pensamientos o la presión de tu familia al no buscar a Dios, de no buscar a Dios de una manera correcta y sana. Pero déjame decirte entonces que es mucho más poderoso y grandioso experimentar el gozo que se obtiene cuando uno es salvo. Y se continúa y se mantiene uno en ese disfrute espiritual de la salvación de parte de Dios. Es una forma de vida, es un estilo de vivir en el que te esfuerzas confiando y obedeciendo a Dios, esperando que Él produzca los resultados que nos hacen caminar en los senderos de ese gozo divino. Perdón, es que todavía siento un poquito de problema en mi garganta.
Este tipo de alegría, este tipo de gozo está por muy fuera de las vidas, de las expectativas de las personas que solo viven para sí mismas. Es muy triste escuchar personas que por años trabajaron tanto para poderle dar a sus hijos algo. Sacrificaron tanto. Han ayudado a un hijo, han ayudado a otro. Se ha esforzado en sacar adelante a su familia. Y al final, después de que ha construido una, dos o tres casas, vuelve para descansar, para disfrutar de la vida. Y lo único que se encuentra es dolor y rechazo de las propias personas a las cuales les extendió la mano. Por eso te digo que este tipo de gozo y alegría está por muy fuera de las expectativas de las personas que viven para sí mismo. La perspectiva de vida, la perspectiva de un corazón totalmente distinto, en, se puede obtener en una vida enfocada en Dios, en una vida buscándole, conociéndole y sirviéndole. El gozo de Dios tiene una relación en consecuencia a la salvación. Por ejemplo, el Salmo capítulo 13, verso 5, mi corazón se alegrará en tu salvación. Como creyentes entendemos esto, pero muchas veces ese gozo se aparta de nuestras vidas porque nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios. Pero la mayoría de las personas que no conocen ni buscan a Dios ni le sirven, experimentarán momentos de alegría por trabajo realizado por ellos mismos, pero tarde o temprano volverán a ese vacío espiritual. Volverán a esa falta de vida en sus corazones. Pero el creyente, el cristiano, siempre está esperando y confiando en Dios, esperando que Dios produzca ese gozo en su corazón para continuar adelante en la vida y en los propósitos que Dios ha puesto delante de él. Así que la vida de David, para que llegara a este punto en su vida, de clamar porque el gozo de la salvación volviera en su corazón, en su vida, es porque él no estaba caminando bajo la voluntad de Dios. En su corazón él sabía lo que había hecho. La mayoría de nosotros conocemos la historia de David. Y lo ocultó, pero no de Dios. Y no fue hasta que fue confrontado que reconoció su maldad. Y que por lo tanto se dio cuenta de que había dejado de experimentar el regalo del gozo en su corazón. David se había apartado de Dios. David se había apartado de Dios. El mundo nos va a ofrecer cosas materiales, nos va a ofrecer trabajos, nos va a ofrecer dinero. El mundo va a ofrecer inclusive mujeres, hombres, drogas, riquezas. Pero el ser humano no se puede llenar de esas cosas. Necesita a Dios. El ser humano necesita a Dios en sus vidas para que pueda estar contento con lo que tiene o con lo que no tiene. Cuando vemos la palabra salvación aquí en el Salmo 51:12, en las raíces hebreas es esta palabra yesha. Pero también hay una palabra en el verbo yasha. Y uno más conocido por nosotros es Yeshua, que es la salvación en sí misma. Y nos habla de quitar o librar a alguien de una carga o opresión o peligro. Es de quitar una ansiedad, un dolor, de quitar una presión
muy fuerte que se está cargando, de ser liberados de ese tremendo peso que se carga. En cuanto a la justicia de Dios, con respecto a sus atributos y provista por Jesucristo, en base a esta increíble palabra de Yesha, Dios está obligado, por el significado hebreo de esta palabra, salvación, a escuchar el clamor sincero de una persona que reconoce su falta. Cuando uno recurre a buscar a Dios para que salve, para que nos regrese a ese gozo de salvación, Dios está obligado a escuchar. Por el significado de esta palabra, Dios está obligado a escuchar un sincero reconocimiento de esta falta. Por esto es de que esta palabra Yesha, o Yeshua, o Yasha, es una palabra favorita para los salmistas. La vas a encontrar en muchos de los salmos y también en el libro de Isaías. Porque tiene un profundo sentido espiritual. Si de esto se trata de algo espiritual, no de algo físico. Yo todavía voy a quedarme una semana aquí en casa. Y tengo que pagar biles, tengo que pagar renta en un mes. Pero mi confianza y mi seguridad está en Dios. Agradezco por sus oraciones, hermanos. Les agradezco tanto porque estén orando por mí y por mi familia. Claro, la oración es muy importante, pero si esto no, su oración no tendría un resultado en mi corazón y mi vida si yo primeramente no pusiera de mi parte para buscar a Dios. Entonces, mi trabajo, mi deber, mi prioridad en mi vida como cristiano, como un creyente, es de acercarme y de buscar a Dios en su palabra, de orar y de acercarme a Él para decirle lo que siento, lo que tengo. Y eso trae un tremendo resultado porque dejo de preocuparme. Lo que no hacía hace 10 años. Hace 10 años me hubiera ido a trabajar enfermo como fuese. Pero ahora es totalmente distinto. Confío plenamente en Dios de que me va a sacar de este problema. Y no tengo miedo. No tengo temor. No me ha atravesado ningún temor, ningún miedo hasta ahorita. No pensé ni en la muerte. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi confianza está en Dios. Conozco su palabra, lo conozco a Él. Conozco lo que ha hecho en mí, lo que ha hecho en otras vidas de otras personas. Sé que tengo un propósito que cumplir en esta vida y no es mi tiempo. No es mi tiempo. Pero ha sido en base a qué? Aunque digan que paso mucho tiempo leyendo, que digan que paso mucho estudiando, no es más que simplemente el deseo y el hambre de saber más acerca de Dios. Déjame continuar. Cuando un hombre puede salvar a otro hombre o una persona a otra persona de algún problema, esta palabra no describe esta clase de salvación. Cuando una persona va y ayuda a alguien con una necesidad, lo ayuda, lo saca del problema, esta palabra no es utilizada en Yesha o Yasha o Yeshua para estos casos. Esta es una palabra que solamente se utiliza en un acto que generalmente Dios hace. Esta palabra solamente está utilizada en la Biblia para algo que Dios efectúa en otra persona. Por eso es que esta palabra tiene tanto peso. En las Escrituras vas a encontrar salvación y ese término Yesha, Yeshua, Yasha en muchas partes de la Biblia, con relación a Dios y al hombre, no de hombre a hombre.
Muy pocas referencias hay en la Biblia en esos casos. La mayor parte simple es de Dios hacia el ser humano. De Dios hacia el ser humano. Y eso es lo que no entienden muchas de las personas. Que piensan que es por su esfuerzo, que piensan que es por su sabiduría y al final los resultados no son los que esperaban. ¿Por qué? Porque todo era en sí mismos y los resultados son deplorables. Dios había escogido a David para un propósito, no para que lo cumpliera él solo, no para que fuera David y le dijera, David tienes que hacer esto y hazlo por ti mismo. No, Dios acompañó a David. El producto de este acompañamiento de Dios y David produjo en el corazón de David gozo. David experimentaba el gozo de Dios en su corazón. Por fin entendió David que esa relación con Dios se había roto por su pecado. Que dentro de su ser había un vacío espiritual sumamente terrible que lo hacía sufrir. Y lo describe muy claramente este Salmo 51. El haberse apartado de Dios produjo en David un tremendo sufrimiento en su corazón. Por eso desde su corazón, desde lo más profundo de su ser, nace esta increíble petición de volver atrás, de regresar a ese gozo que había experimentado por la salvación de Dios. Pregunta, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás consciente de tu salud espiritual? ¿Estás consciente de lo que está pasando aquí en tu corazón cuando estás a solas, cuando estás por dormir y entiendes de que algo te hace falta? Todo lo que hiciste el día de hoy no cumplió con tus deseos, te sientes vacío. Si no es así, podría preguntarte entonces, hermano, hermana, ¿experimentas continuamente el gozo de Dios? ¿O solamente en los tiempos de servicio? ¿O cada domingo o en los momentos de adoración en tu iglesia? ¿Solamente ahí? ¿Sales de la iglesia y continúas con tu corazón caído? ¿Con tu necesidad espiritual? ¿Con tu falta de gozo? Es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Es porque el Espíritu de Dios no está trabajando con lo que el Espíritu necesita y necesita de las Escrituras. El Espíritu de Dios trabaja en base al conocimiento de las Escrituras. Pero si estás más enfocado en otras cosas y preocupado en otras quehaceres, en vez de estar buscando y conociendo a Dios, llegarás a un punto en que te sentirás vacío espiritualmente. Es una muy buena resolución, hermanos, el día de hoy. Es volver a este curso, es volver a este camino, manteniéndose, escuchando y leyendo las Escrituras. Aquí en este país se ofrecen tantas cosas, muchas cosas. Hay Netflix, hay HBO Max, anime, videojuegos, diversiones, dinero, trabajo. Pero al final, déjame decirte que eso no va a llenar tu corazón. Pasar horas y horas en Facebook, en Twitter, en TikTok, no va a llenar tu corazón. Tarde o temprano te vas a encontrar con una necesidad profunda en el espíritu de una necesidad por algo más. Ese algo más es Dios. La respuesta es Dios. Conocerle, acercarse a Él, hablar con Él. Pero no solamente se queda en eso,
sino de responder a lo que dice su palabra, obedecerle, confiar en Él, pero también dar de lo mucho que Él ya nos ha dado. Así que una vez más, es una muy buena resolución volver atrás, clamando, porque ese gozo de salvación se restituya en nuestras vidas. Y no va aparte de una vida en santidad. Cristiano, cristiana, no puedes andar buscando gozo de parte de Dios fuera de vivir una vida santa, de vivir una vida apartada de las pasiones, los deseos de este mundo, de la carne, de lo que ofrece Satanás. No hay forma, hermanos. Por eso es muy claro en su petición de David. Él entendía eso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Diría la NTV, restaura mi alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Porque fuera de la obediencia de Dios, en base a sus escrituras, es imposible que se restituya el gozo de la salvación en ti. Así que déjame finalizar con este salmo, un salmo anterior, Salmo 50, capítulo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. O sea, buscar a Dios, alabar a Dios implica sacrificio. Implica dejar tantas cosas. Inclusive a veces implica dejar familiares o amigos, amistades, vicios. Bueno, déjame seguir. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino, el que ande en santidad, dice, le mostraré la salvación de Dios. Le mostraré la salvación de Dios. ¿Ves? Y Dios va a restituir ese gozo que tanto necesita el creyente el día de hoy. Dios en su poder, en su misericordia y en su gracia, en medio de cualquier situación en la que tú te encuentres, Dios va a restituir el gozo de su salvación dentro de ti y de mí, en base a su bendita y poderosa gracia. Lo único que tienes que hacer es obedecerle. Obedécele, búscale, confía en Él, ámale y sírvele. Padre, gracias, Señor, por la vida de las personas que me hayan escuchado en este día. Por aquellas que estén pasando por una profunda necesidad, por favor, Señor, acércalos a ti, llévalos a ti, que ellos te puedan conocer, se puedan acercar al conocimiento de tu palabra, de tus escrituras, y que a través del poder de tu Espíritu Santo tú reavives sus corazones, toques sus mentes, sus vidas, su ser, Señor, para que se produzca una paz increíble en sus vidas, un gozo tremendo en base a la salvación que tú ofreces en Cristo Jesús. Y que como creyentes y cristianos sigamos continuando caminando en ese gozo, esperando, confiando y obedeciendo en tu voluntad, en tu palabra. Señor, quita toda flojera, toda depresión, toda ansiedad, toda ambición de las cosas de este mundo para enfocarnos en ti, Señor, primeramente. Enfocarnos en tu voluntad. Y, Señor, esperar confiadamente los resultados de poder estar en ese camino que nos has dejado de santidad, de obediencia, para gloria y honra de tu nombre. Señor, que seamos intencionales en cuanto a obedecerte y servirte. Y no esperemos momentos difíciles para ponernos en acción. Señor, ya sácanos de esa forma de pensar y de vivir como creyentes, de que esperemos a momentos difíciles para hacer lo que tenemos que hacer. Y sigamos adelante con el llamado y el ministerio que has puesto delante de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a continuar con fuerza,
y a confiar, Señor, realmente en tu evangelio como cristianos. Oigo tantas peticiones, Señor, muchas veces de personas que tienen años en el evangelio, todavía doliéndose por cosas que han cometido en el pasado, Señor, y no han conocido y entendido claramente lo que significa tu evangelio, de descansar en la cruz, de descansar en tu sangre. Por favor, Señor, abre su entendimiento, su mente y su corazón a comprender con gran profundidad y certeza y seguridad de lo que tu evangelio es. Padre, te doy las gracias y te doy la gloria en esta bella tarde. Por favor, bendice a las personas que me han escuchado, Señor, en esta tarde. Ayúdalas, Señor. Acércalas a ti. Fortalécelas. Anímalas. Tráeles paz, Señor. Padre, te doy las gracias por esta bella tarde. Te doy gracias por la vida de mis hijos que están aquí conmigo. Bendícelos. Te adoramos, Dios Todopoderoso. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Así que, Señor, todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por mirarme en esta tarde y espero que haya sido de bendición este mensaje. Que Dios te bendiga.